Hola, bienvenidos al módulo 4 del curso básico del Sistema Educativo ACAUN y del movimiento Hola. Mi nombre es Lucedit Delgado, yo soy comunicadora social y periodista, soy empresaria en HGW y hoy hablaremos sobre la oratoria, tema importante en todos los ámbitos de nuestra vida, claves para el desarrollo personal y profesional. Empecemos. Hoy estaremos en este módulo número 4 y es el arte de hablar con propósito, la oratoria. Vamos a la introducción del tema y es la comunicación, cómo puede emplearse en los distintos medios y cómo lo debemos hacer o de manera escrita, de manera oral, de manera gestual. Hay maneras de hablar con elocuencia que se consideran al mismo nivel de la literatura escrita por el tipo de lenguaje y la estructura que se emplea. Estas formas de hablar se suelen englobar en lo que se conoce como la oratoria. ¿Qué es la oratoria? La oratoria es la habilidad de comunicar de modo eficaz para deleitar o conmover o persuadir a la audiencia. De modo que la oratoria sirve para captar la atención del receptor, seducirlo a través de un mensaje claro y conciso y así conseguir que tome decisiones o adopte una determinada posición. Cuando nosotros estamos hablando de oratoria, estamos llegando a un público y debemos hacer que ellos se concentren en lo que nosotros queremos dar a entender y para ello debemos llevar un paso a paso que es bien importante. Dentro de este tema de la oratoria existen diferentes tipos, dentro de los cuales encontramos algunos a mencionar en este momento, como son la oratoria social, llamada también ceremonial, que es la que se emplea en todo tipo de encuentro de ceremonias, como por ejemplo en una comunidad. La oratoria pedagógica, que es básicamente la que transmite conocimientos o enseña o informa sobre un tema específico, la cual es empleada por los catedráticos y los profesores en los diferentes institutos y universidades. La oratoria religiosa es un tipo de oratoria que trata sobre asuntos de fe empleada por sacerdotes, por predicadores, por pastores o por misioneros. Lo que podemos ver aquí es que de acuerdo al tipo de oratoria va enfocado a lo que nosotros queremos transmitir a nuestro público. La oratoria política tiene su propósito claro, que es exponer y tratar temas relacionados con el gobierno y las ideas políticas para poder hacer el manejo dentro de una comunidad. Hoy nos centraremos en lo que es la oratoria empresarial. Es la que emplean todos los empresarios, emprendedores, personas relacionadas con el mundo del marketing para alentar a los clientes y a las personas involucradas en su área de negocios para que tengan un objetivo, para que lleguen a cumplir el propósito que requiere la empresa. Llámese vincular nuevas personas, llámese contarles de su negocio, para que puedan incluirse en esa comunidad y empiecen a avanzar. Hoy vamos a trabajar básicamente sobre la oratoria empresarial y tenemos muchísimas otras estilos de oratoria como son la artística, la militar, la forense, entre otras. ¿Listo? Vamos entonces a ver cuáles son los principales características de un orador. Un buen orador debe trabajar básicamente en tres puntos. Un lenguaje oral y corporal adecuado para el público, pues la idea es que transmita un discurso pulcro, tranquilo, que sea bien entendido por las personas que lo están escuchando. Por lo tanto, debemos tener una actitud tanto presencial como verbal muy acorde al tema que estamos tratando. Debemos tener un mensaje muy claro, muy estructurado para no dejar que la audiencia pierda su atención o capte una información que no sea la que nosotros queremos transmitir. Por lo tanto, debemos siempre tener ese mensaje muy claro para que podamos ser efectivos en la comunicación. El tercero es conectar con el público, interactuar sin exagerar los ademanes o las acotaciones. Debemos tener ese mensaje claro y conciso, como lo hablábamos en el punto 2, para que las personas estén conectadas con nosotros y el hecho de interactuar con las personas, de preguntarles, de entrar a preguntar y demás, no debe ser de manera exagerada, lo debemos hacer de una manera muy natural. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos comunicaciones tanto virtuales como presenciales. Allí varía un poco la información, pero no es muy marcada. ¿Qué sí es muy marcado en las dos presentaciones, en las dos oratorias, tanto presencial como virtual? Debemos tener nuestra mayor herramienta, que es la voz, muy bien controlada, muy bien utilizada, de manera eficaz, para que así podamos comunicar de manera atractiva y efectiva el mensaje que nosotros queremos transmitir. Es muy importante que tengamos diferentes tonos de voz y que el tono de voz sea adecuado y que la pronunciación sea muy clara.
¿Por qué estos dos temas son muy esenciales? Para que podamos tener una mejor comprensión y haya una mayor retención del contenido de la información. Si no somos claros, si hablamos un poco enredado, hacemos que las personas se distraigan preguntándose qué es lo que está diciendo esa persona, qué es lo que nos quiere transmitir. No habla de manera clara y hace que el mensaje importante se pierda. Se debe hablar al ritmo que permitan los oyentes para que ellos puedan procesar la información. Si hablamos de manera muy rápida o si hablamos de manera muy lenta, podemos hacer que caigamos en un habla o apresurada o monótona, que igual para el tema de videos o de audios nos puede afectar esa comunicación. Incluso en la manera presencial, si hablamos muy rápido, podemos hacer que las personas no entiendan lo que nosotros queremos dar y les podemos transmitir una sensación de afán o de terminar una charla, y esto no permite que haya la comunicación efectiva que nosotros queremos. También debemos tener claridad, valga la redundancia, en la pronunciación. Especialmente cuando algo es muy relevante, debemos poner entonación, debemos tener claridad, y más aún cuando hay conceptos técnicos o temas específicos que estemos en un momento transmitiendo, porque este tema hace, o esta parte hace, que sea muy importante y que las personas se concentren y se conecten con lo que nosotros queremos decir. Dentro de este tema es bien importante que nosotros reconozcamos varios ítems que son importantes, como la elocuencia, que es la habilidad de comunicar de un modo muy eficaz para que la gente se deleite con la charla que ustedes están dictando en ese momento. Debemos hablar de algo que se llama el embellecimiento, y es donde nosotros empleamos diferentes elementos del lenguaje que hagan que las palabras nuestras sean más bellas, que sean unas rimas mucho más métricas, que las figuras literarias se puedan usar y que puedan hacer parte de nuestra oratoria, de nuestro conversatorio, sin caer en exageraciones o algo que haga que salga de contexto lo que nosotros queremos transmitir. Debemos tener muy claro el propósito. Todo orador debe tener claro el propósito en el momento que va a empezar, para que pueda tener las palabras adecuadas y podamos trabajar con base en lo que realmente necesitamos. El impacto clave debe ser muy claro, muy conciso, para que las personas que nos están escuchando, ya sea a su nivel emocional o intelectual, pueda impactarles y pueda cumplir el propósito que nosotros teníamos desde el momento que estábamos preparando nuestra charla. Debe ir dirigido a un público específico. Debemos tener muy claro con quién vamos a hablar, para que podamos ser certeros, para que podamos ser eficaces, para que podamos llegar con la información que realmente requerimos que ellos tengan. Cuando nosotros persuadimos al receptor con nuestro mensaje, ese es un tipo muy importante de discurso. Debemos tener mucho cuidado porque vamos a persuadirlos y debemos hacer que ellos se conecten con nosotros y que tengan un mensaje, valga la redundancia, claro y conciso. Si ustedes se dan cuenta, a medida que vamos avanzando en nuestra charla de qué es la oratoria, para qué nos sirve, siempre tenemos claro el mensaje. Debe estar allí implícito, debe ser muy conciso y debe llegar a cualquier persona que se encuentre dentro de nuestro público. Por eso debemos tener muy, muy organizado todas nuestras charlas, para que podamos llegar de la manera más específica, más clara, más concisa y sobre todo más certera. Las funciones de la comunicación no verbal que se deben tener en cuenta para las reuniones tanto presenciales como virtuales. Les mencionaba hace un momento, actualmente y después de la pandemia, quedamos con la posibilidad de hacer nuestras charlas de manera virtual o hacer nuestras charlas de manera presencial. Y debemos tener en cuenta estos temas. Sustituir las palabras por gestos, por ademanes, por pausas al emitir un mensaje. Cuando nosotros tenemos gestos, hacen que la persona conecte un poco más con nosotros. Ahora, no debemos ser exagerados en los gestos. Debemos tratar de llegar a las personas y que ellos se sientan perfectamente conectados con nosotros. Debemos enfatizar en lo que se dice, cuidando el volumen y el tono de voz para proporcionar mayor peso o intención a una u otra idea. No podemos mantener siempre el mismo tono de voz, porque vamos a tornarnos aburridos, vamos a tornarnos monótonos y vamos a perder esa concentración que tienen nuestros escuchas, ese público que nosotros tenemos, bien sea presencial o bien sea virtual. En este tema de la virtualidad es importante que cuando estemos manejando nuestras charlas, procuremos que las personas estén conectadas con nosotros con sus cámaras abiertas cuando sea virtual, porque allí es donde podemos tener ese contacto. Cuando estamos presencial, vemos, levantamos la mano, decimos hablen, o aplaudan o interactúen, y los podemos ver, pero si las cámaras están cerradas, decía un líder muy, muy querido por nosotros, es como si llegáramos a un sitio público con una bolsa de basura en la cabeza. Nadie nos ve, no sabemos qué está pasando. Súper importante que tengamos esa comunicación asertiva, directa, y que nos podamos visualizar.
Debemos regular la interacción, los roles entre la escucha y los hablantes se deben intercambiar. Debemos tener continuamente una conversación de doble vía, donde nosotros de manera presencial podamos decirles, fui claro con lo que estoy hablando, les parece interesante el tema que tenemos y debemos asegurarnos que las personas que están al frente estén entendiendo el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Si lo estamos haciendo de manera virtual, ahora ya somos muy expertos. Por favor, en el chat, colóquenme allí 555-478, ¿no? ¿Por qué? Porque si les decimos siempre lo mismo, ellos ya lo van a tener implícito. Entonces vamos al tercero, que es la forma de regular la interacción. Debemos mantener estos roles muy claros entre el escucha y el hablante, que se vayan intercambiando para que de manera continua tengamos esta conversación y podamos estar completamente seguros de que nos están entendiendo. Por medio de la postura, los movimientos de la mano, las expresiones faciales, el diálogo, podemos hacer que esta comunicación sea mucho más cercana, que sea mucho más dinámica, que estemos muchísimo más conectados. Es súper, súper importante que estemos trabajando en este tema y les mencionaba hace un momento, muy importante que cuando hablemos de manera virtual, ojalá podamos interactuar con esas cámaras abiertas. Bien interesante para poder ver si hemos captado la atención de las personas que están del otro lado en la sala. Actualmente nosotros podemos decirle de manera virtual a las personas, coloquen el 785, el 45, coloquen unos arandanitos, coloquen allí un fuego. ¿Para qué? Para hacer que nuestro escucha también actúe con nosotros, interactúe con nosotros en cada una de las charlas y hacerlas más cercanas y hacerlas más dinámicas. Cuando estamos de manera presencial, pues estamos viendo la actitud de la gente, cómo están sus rostros, cómo está el auditorio, si lo vemos animado, si lo vemos conectado. Cuando estamos de manera virtual, clave que tengamos abiertas esas cámaras para que podamos también medir esa concentración, esa dedicación, ese contacto, esa interacción entre las personas que están en la sala y los que estamos dictando nuestras charlas. Dentro de las prácticas para la comunicación en formato virtual, que era justo lo que les acababa de mencionar, debemos tener en cuenta algunos temas muy, muy importantes, como lo son en una videollamada o en una conversación por chat, es importante la atención del interlocutor. Es importante que la persona que esté dictando la charla o el que la está escuchando no esté utilizando, por ejemplo, el teléfono celular. ¿Por qué? Porque allí nos damos cuenta que se perdió la conexión, que se perdió la importancia de esa interacción entre los dos. El tiempo de respuesta y la atención que se dan en una sala reflejan realmente el interés y el respeto del uno por el otro a través de la pantalla. El contacto visual funciona muchísimo cuando estamos personalmente, pero cuando usamos las plataformas de comunicación a distancia es simplemente imposible poder controlarlo. Pero les decía hace un momento, si tenemos esas cámaras abiertas, es importante y podemos tener un efecto similar en la pantalla. Este gesto puede parecer un poco impositivo, pero es importante que tengamos cámaras abiertas y nos podamos comunicar con el interlocutor y así poder vernos directamente a la cara y poder ver que realmente nuestra conversación está siendo interesante para las personas que están del otro lado. Las manos en las conversaciones presenciales son supremamente importantes, nos ayudan a demostrarle a las personas en qué estamos, cómo vamos, a poderles comunicar ideas, a darle dinamismo a las conversaciones. Pero frente a las cámaras, cuando estamos de manera virtual, si somos muy expresivos con nuestras manos, lo que podemos lograr es algo antinatural, algo cómico o muy forzado. Entonces es importante que utilicemos nuestros gestos, nuestras manos y todo de una manera muchísimo más controladas cuando estamos de manera virtual. Debemos procurar estar siempre enfocados dentro del recuadro y mantenernos en una posición centrada. Si estamos saliéndonos muy a un lado, muy al otro, muy arriba, muy abajo, las personas se pueden distraer en ese mismo proceso y podemos perder lo importante que era transmitir nuestro mensaje claro y conciso. Algunos gestos nos pueden ayudar a crear una sensación de que nosotros estamos conectados con el público y algunos gestos de ellos pueden mostrarnos que realmente están muy cercanos a nosotros. Entonces es bien importante que estemos asintiendo regularmente, que estemos moviéndonos un poco, porque eso hace que ellos también miren qué es lo que está pasando y se vuelvan a conectar si han perdido un poco la concentración con nosotros. Hay unos vicios dentro de la comunicación que son muy comunes y alguno de ellos lo vamos a mencionar en este momento, como lo son las muletillas. A veces utilizamos una palabra de manera recurrente y hace que se nos pierda como la concentración y la información que realmente queremos dar.
Vamos a hacer todos un ejercicio para poder detectar nuestras muletillas. Los que estamos escuchando esta charla queremos tener una posibilidad de podernos comunicar, de poder interactuar de una manera más efectiva. Por tal motivo, vamos a hacer este ejercicio de detectar nuestras muletillas y poderlas ir transformando en algo que genere mucha más conectividad con nuestro auditorio. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a enviar audios a las personas más cercanas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, porque en esos audios podemos detectar realmente cómo es que nosotros hablamos de manera natural. Y allí es muchísimo más fácil poder encontrar esas muletillas que nosotros tenemos normalmente. Vamos a escribirlas en un papel y vamos a ver cuántas veces se repiten dentro de uno de nuestros discursos o dentro de una de nuestras charlas. ¿Qué debemos hacer después de que encontramos cuáles son las muletillas que tenemos más marcadas en nuestra comunicación? Ya identificadas, vamos a hacerlas conscientes para que ya teniéndolas muy claras, podamos empezar a escucharnos y vamos a empezar a dejar de usarlas. Cuando nosotros decimos, uy, no, 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 eso suena feo, esa persona tiene algunas muletillas que nosotros detectamos muy fácil la paja en el ojo ajeno, pero no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Cuando tenemos este video o cuando tenemos este audio, podemos encontrar nuestras propias muletillas, hacerlas conscientes y empezar a quitarlas. Esa destreza para poderlas cambiar, lo vamos a lograr cuando la detectamos, la encontramos, la hacemos consciente y empezamos a usar otras palabras que puedan servirnos como un espacio o preguntarle a las personas. Cuando tengo una muletilla, siento que voy a la muletilla, pregunto, ¿y cómo vamos? Entonces ya he salido de esa muletilla y puedo empezar a cambiarla haciendo unos retos que puedan reemplazarlas por silencios o por otras palabras. ¿Listo? Es muy importante que tengamos estos tips en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar en nuestro medio comunicándonos todo el tiempo, vamos a estar interactuando con otras personas y debemos tratar de mejorar al máximo para que podamos ser muy certeros y tener una comunicación mucho más efectiva y que nuestra oratoria cada día sea mucho más agradable para las personas que se encuentren alrededor de nosotros. Les agradezco muchísimo el hecho de que me hayan acompañado en este módulo. Los invito a leer la información que va a estar aquí abajo del video. Es súper clave que ustedes lo tengan, que vayan contestando todas las preguntas, que vayamos avanzando en todos y cada uno de los quiz, de cada una de las preguntas que hay al finalizar los módulos, porque de esta manera podemos ir avanzando a los siguientes módulos. Es clave que ustedes contesten las preguntas y que estén allí conectaditos para que vayamos avanzando al módulo 5, 6 y los demás que vamos a tener en este curso básico. Súper clave que vayamos contestando las encuestas, porque de ello depende que podamos terminar de una manera efectiva y podamos avanzar al curso intermedio en el cual iremos obviamente teniendo mejores prácticas y que vayamos creciendo de una manera más consistente. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo y los esperamos en nuestra charla, en nuestro módulo número 5. Hasta pronto.